lenguaje simbólico. Y nos dice, considera la siguiente situación. Para averiguar la edad de la profesora, ella les propuso a sus alumnos el siguiente enunciado. El doble de mi edad aumentado en 10 da por resultado 60. El grupo A planteó 2 por X más 10 es igual a 60. X sería la edad de la profesora. Y el grupo B planteó 2 por paréntesis, entre paréntesis, X más 10 igual a 60. Descubre cuál de los dos planteos anteriores es el correcto y así sabrás la edad de la profesora. Por ahora lo vamos a dejar así. Para resolver este planteo, nosotros tuvimos que expresar en símbolos la frase que nos dio la profesora. Es decir, que lo que hicimos fue traducir la expresión del lenguaje coloquial, que es el lenguaje que nosotros hablamos, al lenguaje simbólico. Y miren otros ejemplos que tenemos acá. Cuando decimos el triple de X o el triple de un número, al número lo llamamos X, entonces lo escribimos 3 por X. La quinta parte de X o la quinta parte de un número, X dividido 5. Un número aumentado en 2, X más 2. El doble de 8 aumentado en 3 va a ser doble de 8, 2 por 8 más 3. Y el doble de la suma entre 8 y 3 va a ser 2 por, entre paréntesis, 8 más 3. El orden en que deben resolverse las operaciones las dan los signos más y menos que separan los términos. En los dos últimos planteos del cuadro aparecen los mismos números y las mismas operaciones, pero el orden de resolución va a cambiar y es necesario que utilicemos los paréntesis porque en este caso nos obligan a resolver primero lo que está entre paréntesis, porque no es lo mismo hacer 2 por 8 y ese resultado más 3 nos da 19 que 2 por 8 más 3. Entonces, ahora que nosotros sabemos esto, ¿qué diferencia va a haber entre esta? ¿Cuál de las dos va a ser la que está diciendo la profesora? El doble de mi edad, ¿qué sería? Si a la edad de la profesora le llamamos X, el doble de su edad va a ser 2X. Aumentado en 10 más 10 da por resultado 60. Entonces, ¿qué está diciendo? El grupo A es el que dijo bien, lo que escribió bien en lenguaje simbólico, lo que dijo la profesora en lenguaje coloquial. Porque el grupo B, ¿qué tendría que haber dicho la profesora para que escribiera lo que dice el grupo B? El doble de la suma de mi edad y 10 es igual a 60 o da por resultado 60. Entonces, el grupo A es el que dijo bien lo que decía la profesora. Vieron la importancia de traducir bien al lenguaje coloquial. Y tenemos más ejemplos. Un número aumentado en 3. Entonces, un número va a ser X. Aumentado en 3 va a ser más 3. Aumentado siempre lo simbolizamos con más. Un número disminuido en 2. Un número va a ser X. Disminuido es resta. X menos 2. Un número aumentado en el doble de 5. Entonces podemos decir X más el doble de 5. O también algunos chicos van a decir X más el doble de 5, que es 10. Cualquiera de los dos está bien. La suma entre un número y su consecutivo. El número va a ser X y el consecutivo de un número va a ser X más 1. ¿Por qué? Porque si yo digo 6, el consecutivo de 6 es el 7. ¿Qué hice para llegar del 6 al 7? Le sumé 1. Entonces, cuando es un número desconocido, el número es X y el que le sigue su consecutivo es X más 1. Entonces, la suma entre un número y su consecutivo va a ser X más 1. La mitad de un número va a ser X dividido 2. El triple de un número va a ser 3 por X. El producto entre un número y el doble de dicho número, entonces va a ser X por 2X. Y el H dice, a la raíz cuadrada de un número se le suma el doble de 3. Entonces a la raíz cuadrada de un número lo voy a anotar así. Se le suma el doble de 3. El doble de 3 puedo poner 2 por 3 o lo que es lo mismo. A la raíz cuadrada de un número se le suma 6, que es el doble de 3. Y así de esa forma
escribimos en el lenguaje simbólico lo que estaba expresado en el lenguaje coloquial.